Bueno, pues con el nuevo curso retomamos los videotutoriales sobre bioinformática y hoy vamos a ver todas las posibilidades que nos puede dar una base de datos de referencia, probablemente la mejor que existe actualmente en el campo de la bioinformática, como es UniProt, la base de datos de referencia en secuencias de proteínas. Bien, en principio para hacer una búsqueda dentro de esta base de datos, yo os recomiendo que sencillamente veáis el tour guiado que hay en la propia página web, ¿vale? Que lo tenéis aquí, y sencillamente lo sigáis. Además, dentro de este canal de YouTube tenéis un video tutorial de selección de proteínas ligadas a enfermedad o a uso biotecnológico, en el que os explica pues algunas de las técnicas que existen para buscar secuencias relacionadas, pues en este caso con enfermedades o con uso biotecnológico, pero nos muestra cómo utilizar por los distintos campos de búsqueda y cómo obtener la información que queremos dentro de la base de datos. Os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Y yo en principio voy a ir directamente a buscar un gen que se llama RB1 y cuyos resultados pues veis aquí. Bien, voy a abrir en una página aparte, en concreto la ficha de la proteína RB1 de humanos, ¿vale? Que es proteína asociada a retinoblastoma. Recordáis que al tener la estrellita amarilla pues está en la base de datos SwissProt, que es la base de datos que está, la parte de la base de datos de UniProt que está revisada por expertos. Bien, entonces abrimos la ficha y esto es lo que vamos a hacer hoy. Simplemente revisar la ficha para que veáis la de información que tiene, ¿no? Lo de interesante que tiene esta base de datos. En concreto, estamos buscando, por ejemplo, una secuencia de proteína, que evidentemente pues la base de datos de referencia será esta, o incluso una secuencia de nucleótidos, ¿vale? La secuencia, por ejemplo, de un gen. Podemos buscarla también en esta base de datos de proteínas, ¿vale? Porque siempre tenemos información sobre esa misma proteína en otras bases de datos diferentes a esta que es UniProt, ¿no? Entonces podemos encontrar enlaces a la base de datos de nucleótidos o a base de datos, por ejemplo, de estructuras 3D o a base de datos de ruta metabólica, y muchas veces cuando estamos buscando información sobre algo en concreto, como decía antes, por ruta metabólica o estructuras 3D, es bueno empezar desde UniProt en vez de ir directamente a la base de datos en la que está la información que queremos extraer, ¿vale? Porque aquí lo tenemos todo. Bien, entonces, como vemos, lo primero que aparece pues sería el nombre de la proteína, bien, proteína asociada a retinoblastoma, el nombre del gen, ¿vale? Como se le conoce al gen. Si hay algún sinónimo también aparecerá por aquí, ¿vale? O aquí, el nombre alternativo. El organismo, que sería humano. Incluso tenemos pues toda la línea taxonómica, ¿no? A la que pertenece pues el organismo que expresa esta proteína. La longitud de la secuencia, ¿vale? El estatus, o sea, si la secuencia se cree que está completa o es solo un fragmento, ¿vale? Una parte de la proteína. Normalmente, si son fragmentos, no suelen estar en SwissProt, sino que suelen estar en la parte menos revisada de UniProt, que en este caso sería Trembol. Bien, el procesamiento de la secuencia y cómo se conoce pues la proteína. O sea, si se ha visto a nivel de proteína, ¿vale? Se ha podido aislar a nivel de proteína, o por ejemplo, simplemente se conoce, está anotada esta proteína porque se conoce un transcrito y automáticamente pues se ha traducido ese transcrito a la proteína correspondiente, pero nunca se ha visto que se exprese. O incluso ni siquiera se tiene un transcrito y sencillamente pues sería una predicción, por ejemplo, de un gen, ¿vale? Que evidentemente se esperaría que fuera de menos calidad y seguramente estaría también en Trembol. Bien. Luego tenemos también un campo que es de anotaciones generales o comentarios, en el que aparece información muy rica sobre distintos aspectos, ¿no? de la proteína en forma de texto, digamos, libre, ¿vale? En forma de texto libre. Puede hablar sobre la función, ¿vale? Apareciendo pues todo lo que se conozca sobre función. Siempre con referencia bibliográfica. Veis que aparecen referencias bibliográficas que justifican pues, lo que aparece en este campo, ¿vale? Y
digamos, en la referencia, en la bibliografía donde se han basado para escribir este párrafo. Muchas veces también nos aparecen estos cartelitos que aparecen en gris que pone by similarity, que veis que si nos ponemos encima pues podemos ver lo que quiere decir, y realmente es que está basado en resultados de similitud con otra secuencia diferente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues estructura de subunidad, o sea, si se conocen pues las distintas subunidades que forman parte, por ejemplo, de un complejo en el que participe esta proteína, la localización subcelular, está el núcleo en este caso, si se expresa en un tejido concreto, ¿vale? Que esto también pues, puede ser interesante en un momento determinado, si estamos trabajando, por ejemplo, con datos de expresión génica, los dominios que puede tener la proteína. Bien, veis que si pulsamos en alguno de estos campos, pues siempre nos aparece una información sobre el mismo, con lo cual siempre vamos a tener información sobre todos los campos de la base de datos. Modificaciones posttraduccionales, en este caso, por ejemplo, pues se fosforilan algunos de los residuos de la proteína, pues aparece también aquí la información, o aquí, por ejemplo, también pues está metilado, ¿no? Alguna de sus aminoácidos. También tenemos aquí pues si está ligado a alguna enfermedad humana, ¿vale? Que esto también venía en el anterior video tutorial más especificado. Similitudes con otras secuencias, ¿vale? Si pertenece a alguna familia de proteínas. Bien, aquí viene un bloque de campos en el que aparece pues, normalmente lo que se conocen como keywords y la gene ontology, que son anotaciones, son lo que llamamos a lo largo de todos los videotutoriales como anotaciones, que son características en este caso de esta proteína, características funcionales o de procesos biológicos en los que participa o de localización subcelular en la que está esa proteína, en fin, características sobre la proteína que en principio pues aparecen con una terminología, en unos términos que forman parte de una lista finita, ¿no? Una lista finita de términos que nos sirven, digamos, para estandarizar esas anotaciones. Tenemos las keywords que son específicas de la base de datos UniProt, que desde hace ya un par de años vienen clasificadas pues por distintas temáticas, ¿no? Por procesos biológicos, por componente celular, que sería la localización subcelular, núcleo en este caso, enfermedad, ligando, modificaciones posttraduccionales, etcétera, etcétera. Y las Go, que digamos que son las de referencia en la comunidad científica, son anotaciones que digamos que en cualquier trabajo donde se trabaje con anotaciones de proteínas o de genes en general se suelen utilizar, ¿vale? Porque digamos que están muy bien organizadas, están incluso jerarquizadas, ¿no? En distintos niveles. Y veis que aparece muchísima información. De hecho, incluso cada una de las anotaciones siempre va acompañada de información de dónde viene esa anotación, ¿vale? Si viene de un experimento, si viene por similitud también, con otra proteína, y nos da también unos códigos de evidencia, ¿no? Que nos dicen cómo de bueno, digamos, cómo de fiable sería esa anotación. Tenemos también 3 apartados distintos, ¿vale? En este caso, para procesos biológicos, que son muy útiles, por ejemplo, para experimentos de transcriptómica, ¿vale? De microarray, de DNA chip. Tenemos también componente celular, que sería la localización subcelular de la proteína, ¿vale? En este caso veis, por ejemplo, pues cromatina. Y la función molecular. Bien, la función molecular de la proteína, por ejemplo, que tiene actividad quinasa, unión a quinasa, etcétera, etcétera. Bien, entonces todas estas anotaciones son muy útiles en bioinformática porque nos sirven como referencia, por ejemplo, para comparar dos proteínas o varias proteínas diferentes, o por ejemplo para ver qué tienen en común varias proteínas. Por ejemplo, en un experimento de transcriptómica, si tenemos un conjunto de secuencias que están expresadas diferencialmente en el experimento, podemos ahora extraer su gene ontology o sus keywords y ver cuáles tienen en común, ¿vale? Y esas keyword, esas anotaciones que podrían tener en común, pues podrían ser las que serían de interés dentro de nuestro experimento de transcriptómica. Tenemos incluso también interacciones binarias, o sea, a qué otras proteínas se sabe que se une esta proteína. Bien, ya veis que son muchas. Muchas veces también basado en similitud, porque en otros organismos se ha visto que los ortólogos correspondientes, los homólogos correspondientes a estas dos proteínas, pues interaccionan, con lo cual se espera que en este caso en humanos pase de la misma forma, también haya una interacción.
Luego tenemos un campo también muy interesante, que es el de anotaciones de secuencia o anotaciones posicionales, ¿vale? En el que tenemos también anotaciones, ¿vale? Lo mismo que tendríamos en el campo de Gene Ontology o de Keyword, pero nos las anota posicionalmente, nos dice exactamente dónde están dentro de la secuencia de la proteína. En este caso, pues nos dice que la cadena principal de la proteína va desde la posición 2 a la 928, prácticamente abarca toda la secuencia, simplemente la metionina inicial que se elimina es lo que no aparece. Luego tenemos, por ejemplo, pues un bolsillo que se une a la proteína T y al antígeno E1A, ¿vale? Que lo tenemos desde la posición 373 a la 771. Aquí tenemos un esquema para verlo más claramente. De hecho, en un momento determinado, incluso podríamos abrir ese dominio y no aparecería, como veis, destacado en amarillo, ¿vale? Aquí tenemos pues un dominio A, un dominio B, en fin, si hay información posicional sobre la proteína, eso aparece dentro de este campo. También tenemos modificaciones de aminoácidos, o sea, las fosforilaciones que se producen, que se llevan a cabo sobre esta proteína. Pues aquí tenemos sobre qué serina y sobre qué tronina se están produciendo esas fosforilaciones, ¿vale? Serían las posiciones concretas donde se están produciendo. Aquí incluso también, pues, variaciones naturales, ¿no? Variaciones naturales que pueden ser polimorfismos, con enlace a base de datos de polimorfismo, ¿vale? Aquí dice que una asparagina pasa a una histidina, ¿vale? En la posición 133. Y eso es un polimorfismo que se conoce de esta secuencia. Sin embargo, si en la posición 72 este glutámico pasa a glutamina, ¿vale? Que incluso son aminoácidos similares, eso produce el retinoblastoma, ¿vale? La enfermedad que causa la mutación de esta proteína. Bien, tenéis siempre la referencia bibliográfica de donde proviene esta información. Aquí veis que tiene muchas mutaciones conocidas, incluso también mutagénesis dirigida que se ha llevado a cabo sobre esta proteína. Bien, por último, en las características posicionales también podéis ver aquí, si se conoce la estructura 3D de la proteína, su estructura secundaria, su hélice alfa y láminas beta y giros que tiene la proteína. Aquí tenéis la secuencia, ¿vale? La secuencia ya la podéis extraer incluso aquí ya en formato FASTA, ¿vale? Si le dais aquí a FASTA, pues lo tendríais aquí. Bien, en cualquiera de los casos también, una vez que entramos dentro de una ficha de una proteína, aquí tenemos ya el enlace para poder descargar la secuencia en formato FASTA. Bien, vamos a bajar hacia abajo. Aquí tenemos la secuencia, como estaba diciendo antes. Podemos tener incluso isoformas si se conocen, ¿vale? Aparecen también aquí los enlaces, en este caso no lo hay. Luego tenemos también bibliografía. Bien, bibliografía pues de la que aparece en el resto de apartados, ¿no? de toda la ficha. Y lo tenemos pues clasificada también por la temática de cada una de estas citas bibliográficas. Veis que hay muchas, básicamente porque es una enfermedad humana y además que está ligada a una enfermedad, porque es una proteína humana ligada a una enfermedad. Entonces está muy estudiada, ¿vale? Está muy estudiada y aparecen muchas bibliografías. Sin embargo, en otras proteínas, por ejemplo, de otros organismos que no sean modelos, pues vamos a encontrar mucha menos bibliografía. Mira, aquí hay fuentes externas.